En la línea telefónica agradezco muchísimo a una de las voces que se han, pues que uno ha podido leer a lo largo de este año, pues de manera muy lúcida y muy clara para entender lo que sucede justamente con la 4T. ¿Qué es la 4T y a dónde nos está llevando la 4T? Ella es la doctora Blanca Heredia, profesora investigadora del CIDE, politóloga. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Gracias por tomar la llamada, doctora. Sí. Doctora, usted escribió en abril un texto que creo que es uno de estos textos que deberíamos de enmarcar a lo largo de todo el sexenio, en donde usted hablaba de que nos volvimos extranjeros en la 4T y hacía una crítica muy interesante sobre hacia dónde y cómo deberíamos de comenzar a ver en esas primeras semanas de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel, cómo deberíamos de ver este nuevo gobierno, doctora. Pues muchas gracias, Jonathan. En ese artículo básicamente mi interés era compartir la percepción de que una parte importante de las élites mexicanas se encontraban en una situación de gran desconcierto frente a la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Y la metáfora de extranjería la usaba porque realmente este gobierno, este presidente, habla otro lenguaje, un lenguaje muy distinto al que las élites mexicanas, incluyendo las encargadas de explicar la realidad, hablábamos y entendíamos. Y hay un primer ejercicio, me parece fundamental, de tratar de traducir, de tratar de entender ese nuevo lenguaje, en un contexto además en el que tenemos un gobierno que entiende muy claramente que el lenguaje es poder y que una parte de la transformación de la realidad pasa por transformar el lenguaje, por resignificar las cosas, por nombrarlas de manera distinta. Por ejemplo, la 4T, así llamada, el nuevo gobierno, entiende el término corrupción, el concepto de corrupción, de una manera muy distinta a la que se entiende este término internacionalmente, o muchos académicos, organizaciones civiles lo entienden. Para los críticos liberales, digamos, la corrupción es un fenómeno fundamentalmente legal, en cambio para Andrés Manuel López Obrador, la corrupción parece ser un fenómeno fundamentalmente moral. El problema con este asunto de la metáfora de la extranjería es que acabamos instalados, si no nos damos a la tarea de tratar de entender este nuevo lenguaje, esta nueva manera de hacer política, esta nueva manera de gobernar, con una no conversación pública, porque algunos siguen hablando el mismo lenguaje de antes, pero ya no es relevante, no interpela al lenguaje nuevo. Sí. Entonces, ese ha sido mucho del interés que he tenido yo en pues ya más de un año, sí, tratando de entender. Doctora, usted también habla de tres puntos fundamentales que han hecho de este primer año de gobierno y principalmente de Andrés Manuel. Su conexión con unas minorías largamente excluidas, su capacidad discursiva y simbólica como bien dice usted, de mencionar las cosas, y también la debilidad institucional. ¿Cuál sería el balance que se podría hacer justamente a partir de este primer informe de gobierno que estamos por escuchar y de este mensaje del domingo, doctora? Yo diría, te comparto y le comparto a tus radioescuchas mi balance en términos generales, en el lado positivo, y dicho en términos muy generales. Yo encuentro que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en México ha movido las fronteras de lo posible. Lo que antes parecía imposible se está volviendo posible, con costos, generando riesgos, pero sí claramente moviendo los límites de lo que se consideraba la frontera entre lo posible y lo imposible. Tenemos muchísimos ejemplos. La segunda cosa es la reintroducción del lenguaje de lo bueno y lo malo, de lo moral, que tiene también riesgos y genera pues muchas ambigüedades, incertidumbres, pero creo que era urgente que en México volviéramos a plantearnos la pregunta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En términos más concretos, cosas que veo como positivas: en primer lugar, que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, veo un conjunto de cambios muy favorables en materia laboral, concretamente el aumento del salario mínimo y la reforma laboral. Programas sociales que tendremos que ver su eficacia
en el tiempo, pero que claramente ponen la atención y los recursos en grupos muy importantes, concretamente el grupo de los jóvenes, que como sabemos en México pues están, sobre todo si vienen de condición muy vulnerable, pues han sido básicamente los que han estado metidos en la guerra, esta en la que llevamos ya tantos años, como víctimas o como victimarios. Estos son los elementos que yo veo como más positivos. Elementos que veo por el lado negativo veo más, digamos, claridad en destruir los soportes del pasado que en construir los soportes de un futuro. En casi todos los sectores veo poco claridad de cuál es el plan en positivo, en seguridad, en educación, en salud, en crecimiento económico. Y veo también, en términos más concretos, puntos negativos en lo que tiene que ver con el desprecio completo hacia la técnica, la poca disposición a aceptar cualquier centro de poder independiente, y en ese sentido poco aprecio por lo institucional. Esa sería, digamos, mi balance, y te agradezco muchísimo. Al contrario, doctora, creo que es muy puntual y creo que como todos los gobiernos tiene claroscuros y bueno, siempre es importante escuchar una voz como la suya, leer una pluma como la suya y bueno, pues le agradezco muchísimo estos minutos para 21 Noticias y ojalá podamos seguir esta conversación más adelante. Claro que sí. Gracias, Jonathan. Gracias, doctora. La doctora Blanca Heredia, profesora investigadora del CIDE.